El aroma del café recién hecho y el murmullo suave de las conversaciones llenaban el elegante café de la ciudad de Nueva York. Era una tarde fría, y las calles afuera estaban llenas de personas envueltas en abrigos gruesos, con su aliento visible en el aire helado. Dentro, el ambiente era tranquilo, con clientes disfrutando de sus lattes y pasteles, sumidos en conversaciones tranquilas o perdidos en sus propios pensamientos. Sentado en una mesa apartada, estaba Barron Trump, el hijo del expresidente Donald Trump. Alto y compuesto, había desarrollado una actitud reservada a lo largo de los años. Los medios a menudo especulaban sobre él, pero en su mayoría se había mantenido fuera del ojo público. Hoy, era solo un joven tratando de disfrutar una tarde tranquila, solo con un libro y un capuchino. Estaba hojeando las páginas de El arte de la guerra, absorto en su filosofía, cuando la serenidad del café fue abruptamente interrumpida. Un hombre, de mediana edad, con una barba descuidada y una mirada intensa, se levantó de su mesa cercana y señaló a Barron. «Tú no perteneces aquí», gritó el hombre, su voz llena de desprecio. «Tú y tu familia ya han hecho suficiente daño a este país». El café quedó en silencio. Las cabezas se giraron, y una ola de tensión recorrió la habitación. El barista en el mostrador se congeló, a medio verter un café, y algunos clientes intercambiaron miradas nerviosas. Nadie esperaba un arrebato así, especialmente dirigido al joven Trump. Barron levantó la mirada lentamente, sus ojos azul, tranquilos, pero penetrantes. A diferencia del hombre, no reaccionó con ira ni defensiva. En su lugar, respiró hondo y dejó su libro con suavidad sobre la mesa. «Señor, no creo que nos hayamos conocido antes», dijo Barron, con voz firme y serena. «¿Le gustaría sentarse y hablar?» El rostro del hombre se tornó rojo de frustración. «No necesito hablar contigo. Sé exactamente quién eres». Barron asintió ligeramente, como si hubiera esperado esta reacción. Podía sentir el peso de todas las miradas en la habitación, observando para ver cómo respondería. La opción más fácil sería ignorar al hombre, o quizás irse del café. Algo en Barron se negó a tomar el camino fácil. Había crecido bajo los reflectores, pero eso no significaba que tenía que ser definido por ellos. «Entiendo que mi apellido tiene mucha historia, señor, y entiendo que puede tener sentimientos fuertes sobre mi familia», dijo Barron, su voz inquebrantable, «pero no soy mi padre. Soy mi propia persona, y si tiene algo que decir, preferiría escucharlo, en lugar de que me grite desde el otro lado de la habitación». Un murmullo se extendió por el café. Los clientes, que inicialmente esperaban una confrontación, ahora observaban con curiosidad. Nadie esperaba una respuesta tan serena de alguien tan joven. El hombre vaciló, su ira luchando con algo más, tal vez sorpresa, o incluso respeto. Había esperado arrogancia o desafío. No esto. ¿Crees que puedes simplemente sentarte ahí, actuando como un noble? El hombre se burló. Tu familia ha hecho daño a la gente. Mi hermano perdió su trabajo por culpa de las políticas de tu padre. ¿Sabes lo que eso le hizo a mi familia? La expresión de Barron se suavizó. Sabía que no podía deshacer el pasado, ni borrar el dolor que otros habían soportado, pero también sabía que la ira por sí sola nunca construía puentes. «Mucho lo que le pasó a su hermano», dijo Barron. «No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo escuchar. Cuénteme sobre Elan». El café seguía en silencio. El hombre parpadeó, sorprendido por la respuesta de Barron. Por un momento, pareció inseguro de cómo reaccionar. Había venido preparado para una pelea, no para una conversación. Era un trabajador de fábrica, dijo el hombre, su voz más baja ahora, menos agresiva. Trabajó durante 20 años, y de repente, la planta cerró. Sin advertencia nada, simplemente se acabó y luchamos. Toda mi familia luchó. Barron asintió, su mirada nunca vacilando. «Eso suena increíblemente difícil. No pretendo saber cómo es eso, pero puedo ver cómo eso causaría mucho dolor, y no voy a descartar su enojo. Tiene todo el derecho de sentir lo que siente». El ambiente seguía cargado con una emoción inesperada. El hombre, que momentos antes estaba lleno de ira, ahora parecía más conflictuado que cualquier otra cosa. «¿De verdad crees que las palabras arreglan algo?», murmuró el hombre, su voz ahora más suave. Barron tomó un sorbo de su café antes
T responda. No, pero entendernos es un comienzo. En el hombre lo miró durante un largo momento, y luego, sin otra palabra, se dio la vuelta y salió del café. Un murmullo lento se extendió entre los clientes. Algunos miraban a Barron con admiración, otros con curiosidad. El barista, todavía detrás del mostrador, le dio una leve inclinación de cabeza en señal de aprobación. Barron recogió su libro, su corazón aún firme a pesar del peso de lo que acababa de suceder. Sabía que este momento probablemente terminaría en las redes sociales, analizado por personas que tendrían sus propias opiniones, pero eso no le importaba. Había respondido de la única manera que sabían, con dignidad, paciencia y disposición para escuchar. Mientras echaba un vistazo alrededor del café, notó a una joven, tal vez a finales de sus 20, sentada cerca de la ventana. Había estado observando todo el incidente en silencio, sus ojos llenos de curiosidad. Cuando Barron volvió a su libro, ella se levantó lentamente y se acercó a su mesa. Eso fue impresionante, dijo en voz baja. La mayoría de la gente habría reaccionado de otra manera. Barron levantó la mirada y asintió educadamente. A veces, la mejor manera de manejar la ira es con comprensión. Ella sonrió. Tal vez, pero no todos son capaces de hacerlo. Barron se encogió de hombros. Todos tenemos una elección. Ella dudó un momento antes de extender la mano. Soy Sofía, por cierto. Barron le estrechó la mano, una pequeña pero genuina sonrisa en sus labios. Encantado de conocerte, Sofía Ann. Y con eso, la tarde tomó un giro inesperado. El incidente en el café había pasado, pero sus ecos resonaban mucho más allá de las paredes de aquel establecimiento. En cuestión de horas, un video de la tranquila respuesta de Barron Trump al extraño enfurecido se volvió viral. Las plataformas de redes sociales explotaron con debates, análisis y admiración por el joven que había enfrentado la hostilidad con una gracia inesperada. Los medios de comunicación recogieron la historia. Algunos lo elogiaban como un símbolo de dignidad y compostura, mientras que otros especulaban sobre lo que sus acciones significaban para el legado político de su familia. Internet estaba encendido con reacciones, y hasta aquellos que nunca antes habían pensado en él comenzaron a interesarse. Mientras tanto, Barron no tenía el menor interés en la tormenta mediática. Al día siguiente, retomó su rutina habitual, asistiendo a clases, dedicándose a sus pasatiempos y tratando de mantener una normalidad en su vida extraordinaria. Pero estaba a punto de darse cuenta de que su pequeño acto de paciencia había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que jamás habría anticipado. Un llamado inesperado 2 días después del incidente. Barron estaba en casa leyendo, cuando una notificación en su teléfono lo sacó de su concentración. Miró la pantalla y vio un mensaje de un número desconocido. Sé que no esperas esto, pero necesito verte. Hay algo que tienes que saber, era di Sofía, la joven que había observado la escena en el café y se había acercado a él después. Tidge decidió responder y concertaron un encuentro en una pequeña librería cerca del Central Park. Cuando llegó, Sofía ya estaba esperándolo con una expresión de urgencia. Apenas se sentó frente a ella, le mostró su teléfono y le señaló una publicación en redes sociales. Era del hombre que le había gritado en el café, Daniel Fisher. Estaba cegado por la ira. Juzgué a un joven sin conocerlo realmente. Pero aquella conversación me hizo reflexionar. He pasado años consumido por el resentimiento. Quizás es momento de dejarlo ir y comenzar a escuchar. Gracias, Barron Trump. Barron leyó el mensaje con detenimiento. No esperaba que su breve encuentro con Daniel lo hiciera reconsiderar sus propias emociones. Algo cálido se instaló en su pecho. No había tratado de cambiar a nadie. Solo había intentado actuar con dignidad y comprensión. Y sin embargo, parecía haber sembrado una semilla en quiere verte otra vez, dijo Sofía. Pero no para discutir, sino para hablar de verdad. En un encuentro inesperado unas horas más tarde, Barron se encontraba sentado en un banco del parque esperando a Daniel. Cuando finalmente llegó, su postura ya no era rígida, y su mirada parecía menos dura. No sé por qué aceptaste reunirte conmigo, admitió Daniel, pero sentí que te debía una disculpa en persona. Barron asintió. Lo aprecio. ¿Por qué una disculpa? Me interesa saber qué cambió en ti. En Daniel suspiró. La verdad es que he estado enojado durante tanto tiempo que olvidé por qué estaba peleando.
Pero cuando no reaccionaste con enojo, cuando realmente escuchaste, me di cuenta de que había estado gritando contra sombras en lugar de enfrentar problemas reales. Baron permaneció en silencio, dejándolo hablar sin interrumpir. Mi hermano perdió su trabajo y eso afectó a toda nuestra familia. Pero darme cuenta de que no puedo culpar de todo a una sola persona o a un solo gobierno fue un despertar difícil, pero necesario. Baron le dedicó una leve sonrisa. Esa es una gran reflexión. La conversación continuó, y lo que comenzó como un enfrentamiento días atrás, se transformó en un diálogo sobre el pasado, el presente y el futuro. Al final, ambos se pusieron de pie y se estrecharon la mano. No se trataba de estar de acuerdo en todo, sino de encontrar un punto en común, un cambio más grande a medida que pasaban los días. La historia seguía creciendo. Personas con puntos de vista opuestos comenzaron a hablar entre ellas, inspiradas por lo que habían visto. En línea, donde antes predominaba el odio, ahora se podían leer intentos genuinos de comprensión. Incluso algunas escuelas comenzaron a utilizar el video del incidente como un ejemplo de resolución de conflictos. Pero el impacto no se detuvo ahí. Líderes de opinión y figuras de los medios comenzaron a pedir más diálogo en el debate político. Un reconocido periodista invitó a Baron a una entrevista, no para hablar de política, sino para discutir la importancia de la paciencia y la escucha en tiempos de polarización. Aunque al principio dudó, Baron terminó aceptando, viéndolo como una oportunidad para inspirar un cambio positivo. Durante la entrevista, habló sobre la necesidad de escuchar antes de reaccionar y de la importancia de la empatía en los desacuerdos. Sus palabras resonaron con muchos, y, una vez más, el video de su aparición se volvió viral en una invitación sorprendente. Una tarde, mientras revisaba su correo, un asunto captó su atención. Una invitación para hablar en la Universidad de Columbia era de un profesor especializado en debate político que había seguido la historia. Lo invitaba a dar una charla sobre el papel de la empatía en el discurso político moderno. Baron leyó el correo varias veces antes de tomar una decisión. Nunca había considerado hablar en público, pero algo en la invitación lo hizo reflexionar. Tomó aire profundamente y escribió su respuesta. Será un honor. Asistir a la conferencia se programó para el mes siguiente. Cuando llegó el día, el auditorio estaba lleno. Estudiantes, profesores y hasta ciudadanos comunes habían acudido a escuchar lo que tenía que decir. Mientras subía al escenario, sintió la expectación en la sala, pero también una nueva sensación de propósito. «¿Esperé estar aquí?», comenzó, con la voz firme. Pero tal vez ese sea el punto. A veces, las conversaciones más importantes surgen en los momentos más inesperados. Relató lo ocurrido en el café, lo que aprendió de la experiencia y por qué creía que solo a través del diálogo y la comprensión se podía avanzar. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Baron nunca había buscado la atención, pero ahora la tenía por las razones correctas. Y mientras el mundo seguía debatiendo su futuro y su legado, él simplemente siguió siendo él mismo, una conversación a la vez, una persona a la vez.